Buenas tardes, mi nombre es Carol Dayana Mulano Romero, soy estudiante de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, ubicada en Acacias Meta. En mi proceso como docente en formación es necesario profundizar desde las diferentes perspectivas de un educador. Por ello, quisiera realizarle una pequeña entrevista. El objetivo de esta es indagar sobre el quehacer del educador en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Me encuentro con la docente Liliana Romero, hace parte de la institución Las Brisas del Ramón Sánchez en el área de inglés, donde ella lleva más de 20 años de experiencia en ese ámbito. Las preguntas de la entrevista son, la primera es, ¿cuál cree que es el objetivo de la educación? Hola Carol, buenas tardes. El objetivo de la educación es el buscar una formación integral en el ser humano, buscando fortalecer en ellos o en ellas los valores, capacidades y talentos que lo ayuden a ser una persona independiente, capaz de dar solución a las adversidades de la sociedad. Listo. La segunda pregunta que tenemos es, ¿qué características destacan en su perfil que lo describen como un docente? Mi característica como perfil de docente es porque desde niña he estado entre docentes o maestros, ya que mi padre es docente y la gran mayoría de mi familia también lo es. Desde niña he jugado a ser maestra y desde joven trabajé como líder juvenil. He enseñado a niños, me gusta trabajar con los jóvenes, siempre he estado rodeada de ellos y enseñando. La tercera pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre pedagogía y didáctica? La diferencia que hay entre la pedagogía y didáctica es que la pedagogía es la planeación de los contenidos y la didáctica es cómo se van a dar esos contenidos. La cuarta es, ¿cuál es la metodología de trabajo que usa todos los días en el aula de clase? La metodología que uso son los audiovisuales, dinámica sobre el contenido y su definición, teniendo en cuenta los presaberes que los niños puedan tener acerca del tema. La quinta es, ¿cómo ha sido su organización en estrategias de enseñanza? Se realizan al inicio de año con los compañeros de área, guías o planes de estudio para ayudarse en las clases. La sexta dice, ¿está de acuerdo con la cátedra que el Estado establece o impone y por qué? Sí, claro, estoy de acuerdo con la cátedra que establece el gobierno, porque le da la libertad al docente para que tenga la oportunidad de enseñar responsablemente los temas, sino que también nos toca tener en cuenta la libertad de culto, no como antes que era solo la religión católica. Sí, tiene toda la razón. La otra es, ¿cree que existen diferencias entre maestro y profesor? ¿Por qué y cuáles son? Cuando inicié a laborar como docente, me daba angustia que me dijeran profesor, porque yo sentía que el profesor era como una persona preparada, con mucho conocimiento. Pero al pasar el tiempo, me acostumbré y entendí que sí hay diferencias, las cuales son que el profesor tiene un conjunto de saberes y el maestro se le reconoce una habilidad extraordinaria. La octava nos dice, ¿usted cree que el intelecto de un estudiante sobresale por sacar buenas notas o por el desarrollo de sus tipos de conocimiento y por qué? Bueno, los estudiantes no sobresalen solo por sacar buenas notas, sino por la educación que traen desde su hogar, donde sus padres están pendientes de sus hijos en la escuela o en el colegio, para que sus hijos cumplan con las actividades y alcancen los objetivos propuestos por los maestros. La novena nos dice, ¿considera que el ser maestro es una vocación con la que se pueda cambiar la sociedad? ¿Por qué? El maestro ayuda a cambiar la sociedad porque enseña valores, deberes y hace defender sus derechos como ciudadano. Ok, la décima pregunta nos dice, como docente, ¿qué es lo más
negativo y lo más significativo que le ha sucedido en el ejercicio de su profesión. Lo negativo que he tenido como docente es cuando me accidenté en la mula subiendo a la escuela, que queda en una parte rural, en una vereda lejana del pueblo, donde me fracturé mi brazo y lo más significativo que me ha sucedido es el amor que han tenido mis estudiantes conmigo. Qué bueno escuchar eso. Eh, la 11 nos dice, ¿cómo utiliza usted las tecnologías en el aula? Se utiliza de manera adecuada y participativa para llevarles canciones o videos a los estudiantes. ¿Por qué cree que actualmente el docente debe aprender y fortalecer las competencias digitales? Se debe fortalecer las competencias digitales porque la generación actual maneja demasiado la tecnología. Como hay niños que no saben ni leer y manejan estas súper bien. Estamos hablando de las tecnologías, ¿no? Sí. Por esta razón es que el docente debe aprender a usar las tecnologías. Ok. La 13 es, ¿cuáles son los retos actuales y a futuro que considera usted que deben ser mejor en la educación en Colombia? Uno de los retos de la educación actualmente es que la educación emocional debe ir de la mano con el aprendizaje académico, ya que los jóvenes de hoy vienen con una información que los vuelve antisociales, porque viven cerca perdón, de la tecnología, como dicen los medios, en lugar de acercarnos, nos alejan. Pasa esto porque ya podemos hablar bastante con los seres lejanos y con los que nos rodean los apartamos. La verdad es que eso tiene mucha razón. Siempre suele ser así con los adolescentes de ahora. Pero bueno, la 14 es, ¿qué elementos son importantes para hacer que el alumno se sienta interesado por la clase? Los elementos importantes para la clase son los saberes previos de los estudiantes, la definición, la dinámica, la retroalimentación y por último la evaluación. Ok, y por último, ¿sus procesos evaluativos son los idóneos para saber si sus estudiantes aprendieron del tema? Bueno, los procesos que enseño son los idóneos, porque cuando evalúo el tema o se hace alguna pregunta, ellos tienen la capacidad de analizar y responder estas. Muchas gracias por su colaboración, docente Liliana. Que tenga una buena tarde. Bueno, Caro.